si te bañas en viernes de Semana Santa, te conviertes en pescado. Y si te haces otra cosa, te quedas Te pegado. quedas pegado. ¿No vas a dedicar en el capítulo? Sí, pero no. En mi mente. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio en Mientras Conversamos. Hoy estamos estrenando iluminación gracias a nuestro siempre muy buen y exigente amigo Kevin. A nuestro productor. Sí, si no fuera por él, esto sería un desbarajuste, hay que ser sinceros, así que muchas gracias a él porque siempre está también ahí viendo porque todo salga perfecto y sobre todo que también nosotras estemos bien presentables. Un poco decentes. Un poquito, lo está logrando conforme pasa el tiempo. Bueno, hoy ya entrando así como que al tema. Las festividades. Estamos previo al feriado de difuntos. Entonces, y claro, para nosotros pensar en eso es inevitable pensar en el tema de la cola morada, el tema de ir a visitar a las personas que queremos que ya no están con nosotros. Y creo que de alguna manera es una de esos momentos que nos entrecruzan a todos y que sobre todo tienen ahí una parte cultural muy propia ecuatoriana, ¿no? Sí, pero a ver, ¿cuánta gente sí celebra ese día o cuánta gente aprovecha también para irse a las playas? Ya no de Ecuador, pero sí a las de Perú, bueno, irse a cualquier lado, esa cuenca. Entonces sí vamos a hablar un poquito de los dos contrastes de qué es lo que está pasando ahora. Claro, y mira, yo creo que conforme ha pasado el tiempo, cada uno va viviendo cada nueva festividad o cada feriado de manera diferente. Yo recuerdo de siempre esta temporada como algo un poco más familiar. Bueno, vengo de familia católica, familia muy creyente en sus ideas y en cómo se deberían manejar cada uno de los días, entonces como que era un espacio como que para recogerse en familia y para compartir, ¿no? Y sobre todo yo que tenía ahí mi abuelita que era la que hacía como que la colada y todas esas cosas, entonces teníamos este espacio para compartir. Claro, mi abuelita también nos hacía la colada morada. Me encantaban estas épocas porque también entraban los buñuelos con miel riquísimo. Pero bueno, vamos conversando. Yo estaba viendo que le llamaban guachacaray. ¿Ya? Que llevaban toda la comida que al difunto le gustaba para compartir en los cementerios en las noches. Ajá. ¿Tú sí hiciste eso? O sea, ¿sí te vas a pasar la vigilia en el cementerio? Eso no. O sea, nosotros, por ejemplo, en mi casa, a ver, una cosa, mi familia viene de otra ciudad, entonces como que, por ejemplo, mis bisabuelitos estaban enterrados en otro espacio, entonces como que eso de viajar a mi familia no le iba muy bien. Pero nosotros lo que sí nos quedábamos en casa era a hacer la colada. Ya con la muerte de mis abuelitos, de mi papá, empezamos a hacer, pero no necesariamente para llevar. O sea, eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque claro, uno se acostumbra a ver los cementerios como ese lugar de tristeza en el que tú vas y en el que lloras, ¿sí? O en el que te desahogas y en el que recuerdas. Pero a mí cuando me decían se lleva comida, se comparte con la persona, eso a mí siempre me ha descolocado. Lo que nosotros hacíamos normalmente era llevar cosas, limpiar, dejar bien adornado, dejar un recuerdo, y mis tías rezan. Ellas se dedican ahí, o sea, se pegan un rosario bien sentadas ahí, y yo soy así atrás esperándome porque yo no me sé rosario nunca. Claro. Eso no. No somos así. Bueno, la verdad yo no tengo esa costumbre, hablo de mí, o sea, mis papás, tal vez mis tías, ellas sí se van, pero yo no tengo esa costumbre. Es el primer año que yo creo que los voy a recordar a mis abuelitos, a mis antepasados de una forma distinta, conociéndolos un poco más, no porque tengo que ir al cementerio o no porque me dicen que así es una tradición. Ahora ya los conozco, estoy muy contenta de saber que mi abuelito había sido también político. Yo no había sabido, recién me estoy enterando por algunas historias que ahora me cuenta mi papá. Entonces, ahí me voy dando cuenta de por qué me gustan ciertas cosas y por qué acepto ciertas cosas y otras ciertas cosas no las acepto. Entonces sí, estoy muy contenta que este año los voy a poder celebrar de una manera más consciente y recordarlos. Claro, y mira, o sea,
Y yo creo que también estas festividades también sirven para eso, ¿no? Para poderte reconectar nuevamente con esas personas o para rendir homenaje. ¿Yo qué era lo que hacía? Recuerdo que en los primeros años de la muerte de estas personas que eran bastante cercanas, yo evitaba. Yo evitaba ir porque sentía pena y era esa sensación de que vuelves a reconectarte con ese sentimiento de pérdida, ¿no? Pero yo en cierto momento recordé que, claro, mi abuelita, mi papi, mis tíos eran así bastante católicos y creyentes. Entonces, ellos sentían ese cariño de siguiendo esa tradición, esa manera de reconectarse con su ser querido. Entonces, claro, lo que yo decía era, voy a empezar a visitarlos, voy a empezar a ir en honor a su memoria y en honor a lo que les gustaba. Entonces, a partir de ello es que yo empiezo. Yo recuerdo, mira, yo tengo un tío que está enterrado bastante lejos, como a unas 6 horas de aquí. Y yo recuerdo que mi abuelita, antes de morir, antes del feriado del 2 de noviembre de difuntos, ella ahí, viejita y todo, el día anterior iba, recogía, compraba flores, compraba velas y se pegaba el viaje de 6 horas, ida y vuelta para ir a velar donde mi tío. Entonces, claro, son esas sensaciones que te quedan y yo decía, lo hago también porque es algo que a ella le hubiese gustado Que que se hiciera. haga, claro. Claro, porque esa era como su demostración Ujú, de cariño. Bueno, y lo principal, recordar que todo tiene que ser en vida. ujú, O sea, no de nada nos sirve, sí, lo recordamos con cariño y todo, pero es el cariño que les tuvimos cuando claro. ellos estuvieron con nosotros. Y también es un llamado, ¿no? A todos los que nos ven a que esas demostraciones de cariño también las hagan ahora. A sus Claro. papás, a sus hermanos, a sus abuelitos, un amigo, absolutamente a todos. Ujú, claro. Oye, pero, o sea, aparte de esto, yo creo que también todos esperamos como que esta fecha, no solamente por eso, sino que también por el tema de la comida. Ujú. Sí, Te reúnes. claro. Yo no entiendo exactamente esto de lo de ir a visitar junto a los cementerios con la comida. No sé si hay un plato típico en específico que se lleve. De lo que yo estaba leyendo, llevan lo que más le gustaba a la persona, al difunto. Si le gustaba el cuy, si le gustaba un pastel de zanahoria, si le gustaba el mote, la cecina, la gallina collada, todo lo que le guste llevaba. Y obviamente era para compartir con todos, incluso con las demás personas que estaban ahí. Ujú. Obviamente se celebra distinto en la sierra Que en la que en costa. la costa. Ujú. Y imagino que en la Amazonía también es de Claro, otra debe forma. ser. Yo creo que al final también nosotros como familia y como se van creando nuevas generaciones, cada uno va teniendo nuevas costumbres. Ujú. Y aparte que mira, no sé si sientes de alguna manera como que vamos adoptando costumbres de otros lugares. Por ejemplo, Ujú. ahora se habla muchísimo del ritual del Día de los Muertos de México Ah, sí, en los altares que y les de poner ponen los y todo. altares. Este tema de que el 27 de octubre también te vienen a visitar las Ujú. mascotas. Entonces, lo de las flores amarillas, que se les ponen las flores amarillas para que las almas lleguen hasta el altar y puedan hacer esa conexión con el mundo terrenal. Y yo me acuerdo de esa película de De Coco. Coco. Llora y llora. O sea, en realidad es muy bonito como... Y ahí me gusta esa película bastante porque él descubrió a sus Sí. antepasados. Y a través de eso, o sea, les fue como que los hizo descansar en paz y toda la familia se unió y estuvo tranquila. Entonces, sí creo que es bastante importante. Aparte de que hasta cuándo vamos a hacer la colada morada. Ujú. ¿Por qué le digo hasta cuándo? Porque yo no sé hacerla. Ya. Mi ñaña, porque la sabe hacer, es como Es, que se salvó esa tradición en ajá, la en esa familia. Pero familia. nosotros, como ahora que ya no están mis abuelitos, no es que nosotros nos juntamos y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, yo no sé qué va a pasar la siguiente Semana Santa, quién va a ser Ya. la fanesca en mi familia. Chuta. No, mira, por ejemplo, a ver, en mi casa, mi abuelita siempre era la que se pegaba todo ese trabajo de hacer la colada. Y después de mi abuelita, ahora quedaron mis tías. Mi mami
A ella le encanta la colada morada y mi mamá es la que siempre dice, ¿qué si vamos a hacer colada morada? Y dice, vamos a comprar la fruta, que no sé qué. Pero mi mami no es que sea la experta. O sea, y si es que ella la va haciendo con directrices, ¿no? Entonces, tiene noción, pero ella siempre dice que es que mi tía cocina riquísimo. Y la colada le sale de una manera que tú dices, por Dios, qué rico. Increíble. Claro, pero yo, por ejemplo, yo no sé hacerla. La vez pasada estábamos, y de hecho aquí estaba Kevin, y me dice, yo voy a preguntar 5 frutas que estén en la colada. Y le digo, pero eso es facilito. Manzana, frutilla, creo que le Mora. dije mora, y uvas. Y me dice, ya, y la quinta. Y yo, mortiño, eso no es una fruta. Entonces, claro, o sea, como que se van perdiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo dije este año mi mami no está aquí en Loja y no creo que vaya a ver quién sea esa persona que nos inquiete hacer. Yo creo que la única coladita que me voy a pegar va a ser la de los señores de San Sebastián, por ejemplo. Claro, y de las diferentes ferias. Que Ajá. también eso se ha vuelto una tradición, ir por todo San Sebastián, que te den las Así, muestritas ir hasta probando. que vayas probando. Y verás, adicional a esto, es la primera vez que hacemos, bueno, que mi mamá con mi ñaña se unieron para hacer tamales. Le salieron riquísimos. Yo justo no pude ir un sábado porque estábamos aquí grabando, pero yo llegué y estaban top. Entonces ya son nuevas costumbres que las vamos adquiriendo nosotros también como familia, porque a veces cuando cuando fallece la abuelita, el abuelito, es como que ya cada quien coge su rumbo y ellos son el punto de unión de toda la familia. ¿Sabes que se pierde bastante esa conexión cuando siempre hay una persona? Yo siempre he creído, y a mí me tocó darme cuenta cuando murió mi abuelita. Siempre hay una persona que te une, Ajá, que los es llama esa a todos, no conexión. importa si están con Ajá. peleas o algo, y vengan a comer todos en la misma Claro. casa. Y yo me di cuenta muchísimo de eso después de la muerte de ella, porque ella fallece y normalmente solía subir uno de mis tíos que vive acá en la ciudad. Él siempre ya como que nos llegaba a ver, o el pretexto, claro, era verla a su mamá. Llegaba también en Navidad, siempre había como que algo. Desde que ella murió, fue como que nos quedamos solamente el grupito de las personas que compartimos casa, entre mis tías, mi mamá, mi hermana y yo. Y como que todos nos dispersamos y cada una de estos rituales que teníamos, recuerdo que en Navidad, gracias a una vecina, empezamos a compartir un pastel. Ella decía, tú haces un pastel y se lo compartes a otra persona y esa persona va a seguir con la tradición. Hasta eso ya se fue acabando, se fue muriendo, y ahí te das cuenta que sí hay esa persona que te une, que es ese pegamento tan necesario. Sí, que en todas las familias hay. Uh-huh. Entonces, a veces es un poco triste, porque siempre hemos hablado de que como estamos tan individualizados, es como que ya cada uno dice solo yo, solo yo, solo yo. Entonces sí es bueno también tener algo que te sostenga. No necesariamente va a ser tu mamá, tu papá y tus hermanos, porque no todas las familias somos iguales, pero si tú creas tu propio círculo y tu propia red de apoyo, hay amigos que se convierten en familia, también es mucho más fácil sobrellevar sobre todo estas fechas. Claro. Porque sea como sea, tú sí te acuerdas y te acuerdas de momentos bonitos que pasaban de niños. Entonces sí te coge una nostalgia que a veces es mucho más llevadera si la compartes con alguien. Y sabes, más que nada, es también esa posibilidad de transmitirte de generación en generación todas las cositas que sucedían antes de. Por ejemplo, siempre en estas reuniones nosotros conversábamos y comentábamos de cómo era la ciudad antes, qué sucedía en las ciudades de donde venían mis abuelos. Y es esa parte que vas compartiendo, ¿no? A mí me parte muchísimo el alma el saber que, claro, mi ñaña no la pudo disfrutar del todo mi abuelita. Entonces yo sé muchísimas cosas más, o tengo esa historia o esa noción de dónde vienen mis raíces gracias a ella, pero mi hermana como que no las tiene. Y no es lo mismo que te lo cuente tu hermana, que es la misma generación, que alguien que de verdad que lo te vivió. lo cuente alguien así con sus arrugas y con su sabiduría, ¿no? Claro, yo me acuerdo que una vez mi abuelito me contaba que
no recuerdo bien si era Quito o Guayaquil, hace muchos años atrás que no había ni carretera, que se iban en burro. En burro. Y que duraba 4 o 5 días llegar allá. Uh-huh. Y que ya tenían que llevar provisiones y ver como dónde acampar y todas esas cosas. Entonces tú te das cuenta que no es todo como ya vemos ahora, que hay un montón de avance y que lamentablemente hay cosas hacia atrás que a veces ya no nos interesan. Uh-huh. O si no, o no necesariamente este viaje de 3 a 4 meses que se hacían burros, sino los viajes que la cooperativa aloja. Ajá. Y, por ejemplo, mi abuelita me sabía decir, había veces que los viajeros se iban y hasta las gallinas iban amarradas así en la fila, en la parte de arriba, decía igual, y era viaje de varios días porque no tenía todavía carreteras en perfecto estado. Decía, pero ahí decía, se los mandaba a los que iban a estudiar, a los que se iban al cuartel, porque antes tenías esto del acuartelamiento militar obligatorio. Que se escondían. Ajá, para no irse. Que o pasaba el encontrabas camión esos llevándolos, baúles. que Ajá. algo, una sirena, bueno, decían algo, y que los de las casas iban golpeando y se los iban llevando. Sí, o sea, son historias que al final ya no. Claro, ya no es lo mismo contar a partir de lo que uno escuchó de ellos. Claro, porque ellos nos contaban con el sentimiento. Yo me acuerdo que mi abuelita me contaba que ya que venía la comadre tal, que la prima, la tía, la hermana, y se iban y se pegaban un chancho, que hacían un caldito y que se armaban unas fiestas, que antes era mucho más cotidiano, o las fiestas de los barrios. Ajá. Cuando aquí en San Sebastián cerraban las calles y quemaban los castillos, las vacas locas. Yo me acuerdo que me contaban que por cada barrio había una fiesta. Uh-huh. Entonces de ahí también viene Don Medardo. Claro. De todas esas fiestas, entonces que todos iban caminando, todas juntas, que las hermanas se arreglaban, que todos se iban a los bailes. Entonces sí nos cuentan también una loja distinta. Muy diferente. Uh-huh. No sé si... bueno, estas historias yo no las escuché de mis abuelitos, pero yo también he escuchado que cuentan que se bañaban en los ríos, que iban como con canoas. Uh-huh. A mí mi abuelita me decía, a ver, mi abuelita es nacida en Celica, criada en Catacocha. Mi abuelito es de Catacocha exactamente. Entonces ellos deciden en algún momento regresar a Loja, venir a vivir a Loja por este tema de las oportunidades educativas para mis tíos y para mi mamá. Entonces ellos decían, mi abuelita decía, yo cuando llegué, Loja no era todo lo que tú ves ahora. Decía, ¿y nosotros qué sabíamos hacer? Dice, a veces sí se cogíamos la ropa y nos íbamos a lavar al río Zamora. Dice, ese río era limpio. Oye, dice, nosotros ahí, dice, sabíamos lavar, dice, y ahora no es nada. O sea, y claro, mi abuelita también habla después de todo este proceso que hacen, el embaulamiento del río. En alguna temporada ella vivió aquí también cuando fue niña, y ella me sabía contar de cómo se fue expandiendo el río, y decía, ahora esta ciudad no se compara en nada para lo que era. Entonces, claro, y también, entonces yo también tenía esa visión, esa comparativa entre la Loja de antes y la Loja de ahora. O si no, de estos señores que te cortaban el cabello, estos que eran súper populares. Mi abuelita ya tenían una casa por la calle Quito. ¿Ya? Y justamente en la Quito y Sucre había un señor en una casita antigua que cortaba el cabello. Era el señor así con el delantalcito blanco y todo eso. Y ella hablaba de él. Yo creo que ya el señor ya no está, ya debió haber fallecido seguramente, pero eran también esos personajes que con el tiempo se van mezclando, se van popularizando y forman parte también de la historia de Loja. Y sobre todo era lo más común es que todos vivan en el centro, que ahora ya prácticamente se ha hecho todo de locales comerciales. Pero bueno, para no alejarnos mucho del tema, este episodio lo que queremos hacer es dedicarle a nuestros antepasados, a nuestros difuntos y promover también la unión entre las familias. Claro, o sea, y bueno, hacer el recordatorio también y para hacer esta comparativa que tú decías al inicio. Y ojo que mira que acá en Loja también tenemos como que un día más extenso a lo que se tendría en otros espacios, porque tenemos aquí también la romería de la Virgen. La Virgen ya regresa a Catamayo y luego al Cisne. Entonces tienes también ese espacio, tienes estas dobles tradiciones. Los viejitos
por ejemplo, mis abuelitos, ellos iban, la dejaban a la Virgen en la urna, se regresaban y luego se podían hacer la colada morada. Yo ya no tengo ese aguante. No, yo me acuerdo que lo más que hacía era traerla y Ajá. bajar a los castillos. Y bajar a los Sí, castillos. pero ya no me he ido a dejarla también años. Yo también, ya no. Armemos plan y vamos todos. Vámonos caminando ¿qué sería? El sábado. El primero. No, pues el primero, aquí la Virgen creo que tiene misa campal a las 5, la misa de salida Ujú. en la catedral. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Y luego la misa a las 10, si no me equivoco, en la urna. Ya, sí se va con misa pronto. grande, claro. Ayer me contaba una amiguita que incluso van a cantar, van a hacer ahí sus cositas, todo este ritual bonito que se hace, ¿no? Por el regreso de la Virgen ya al cisne. Pero regresando nuevamente a la parte de los difuntos, ¿tú qué más hacías? O sea, ¿compartían un poquito o también te pegabas tus escapadas? O sea, sí nos reuníamos, o sea, con el tema de la colada morada cuando era niña, luego ya fui como que creciendo un poco y yo sí era más de irme a algún lado, de no necesariamente a la playa, pero sí conocer lugares cercanos, conocer cascadas, lagunas, algunos parques, incluso algunos parques eólicos que hay como entrar. Entonces yo sí me le pego más al turismo interno. El turismo interno, Cada la que puedo. naturaleza también. O sea, no hay nada como que te caiga el chorro de una cascada para recargar las energías y volver al día a día. Yo siempre he tenido esta mala costumbre de estar así como que media Sí, jorobada, o sea, así sí, como por que, eso siempre nos dicen como que ponte recta. es el ponte recordatorio de que debo estar recta. Y un día mi tía me decía, vos dice tanto que te gusta estar yendo a caminar, vale, que te vayas a una cascada para que ese chorro, dice, te caiga y te enderece, me decía. Entonces, nunca me he ido, yo creo que ya lo voy a hacer, es que la falla es que yo tampoco no sé nadar. Sí, yo tampoco sé nadar, pero a mí no me importa. Yo, se me fue al lugar. Yo sí he hecho que te vas en la canoa y haces Ya. así, te botas de la canoa. Yo eso sí, siempre he sido bien. ¿Kayak? Sí, no ya. me acuerdo ya cuando hablemos algún rato de esos lugares a los que hemos ido, voy a aprenderme bien, pero yo no me acuerdo. Sí, nos tiramos, obviamente con todas las seguridades del caso, el instructor sabía que yo no nadabas. Que yo no nadaba, pero lo que sí no hice fue tirarme del puente. Yo quiero hacer eso. Eso sí, o sea, a pesar de que igual todo el mundo flotaba, no, eso sí ya me dio miedo. Yo creo que para mis 30 me los estaba pensando, así dije, voy a ir a hacer esto y a ver si renuevo energías también y suelto otras. Yo lo que sí quiero es, pero tirarme del puente así más alto, en donde estás con todos los arnés y todo, y como que rebotas, y eso quisiera hacer, pero no creo que hay por aquí cerca. No, yo entendía que hace un tiempo hacían esto en Saraguro, pero no sé si seguirá habiendo puenting. Donde siempre hay es en Baños de Agua Santa y... Muy lejos. Claro, no recuerdo otro espacio más, pero Baños es reconocido por ser este espacio de aventura, ¿no? Que nos den un día más de feriado. Así, un decreto. Yo me acuerdo que la vez que más me arriesgué fue cuando me fui a Galápagos. Yeah. Y me acuerdo que solo fui con una amiga y tenías que decir si sabes nadar. Y yo, sí sé nadar. Y ya cuando nos íbamos a votar, porque ya era, a ver, hay muchos tours, unos te llevan a unas islas en donde hay unas escalinatas y el paisaje es hermoso, pero hay otros en los que sí te llevan a playas donde no hay hábitat, entonces no hay no hay absolutamente nada. Y hay ya otros lugares donde te llevan como una roca súper grande y tú haces como las grutas. Eso, buceas, ya. Entonces, bueno, supuestamente yo sí sabía nadar. Y ya cuando nos estábamos botando, obviamente era en un lugar... no tan hondo. No tan hondo, o sea, sí era el mar, pero no era tan hondo. Yo ya me voy a botar y le digo que no sé nadar al instructor, y todito el paseo, todita la actividad, yo estuve así con alguien que me llevaba y estuvo súper chévere. Ay, pero te acompañaron. ¿Sabes que yo así lo más complicado que quizá pude haber hecho en algún feriado, me fui a Baños? Era la primera vez que me iba a Baños y yo quería hacer el tema del puenting, pero yo siempre he tenido ese miedo a ese último jalón cuando ya toda la cuerda se expande. Entonces fue como que
No, dije, me lo pensé y dije, en otra ocasión. Yo Y no, yo sí me he ido a baños, pero nunca tuve así como esa oportunidad. no, sí, y creo que en ese tiempo costaba, me parece, ojalá no esté metiendo las patas, $60. Ah, Con toda la muy seguridad bien. del caso. O sea, sí, yo de lo que avancé a ver, sí era bastante seguro. Pero lo que sí hice, me fui cerca, se popularizó en un momento esto del el columpio en Ah, el sí. infinito, ¿no? Entonces, ese Eso lugar sí me estaba da miedo. abarrotado y Es que eso sí, es lo que a mí no me gusta. Por que eso a sí, veces no me la gusta gente como que sí, ir a esos lugares ujú, muy que están concurridos así justo en porque es, feriado porque todo el mundo se va. claro, entonces, pero yo me encontré otro lugar. Y fue bonito porque igual con todas las seguridades del caso, y no era el mismo columpio así solito, sino que iban dos personas, pero igual una altura inmensa. O sea, eso fue lo que a mí que me aterran las Alturas. alturas, fue lo más, creo que ahí donde más me arriesgué. Si yo aquí en la rueda moscovita soy capaz de llorar, Ay, no, a mí sí me imagínate. encantan esos juegos donde corre tu vida a peligro. Donde correr. Pero como que Y te reinicia, ¿no? sí. Ujú, Pero bueno, o sea, pero yo creo que más que estar en la rueda moscovita o algún juego de la ujú. feria, te reinicia a votarte Botarte de ahí. y ese día me acuerdo yo que nos votamos porque no se iban a votar si es que yo no estaba de acuerdo. Ah, He hecho ya vida, o sea, es que a ver, también son probabilidades, ¿no? Todos sabían que yo no sé nadar, entonces cuando en el momento que se da la vuelta la boya, yo, o sea, hace un momento sí me paniqué porque sentía que no que no pasaba salía. nada, pero Ajá. ya un momento yo solo sentí que alguien me hizo así, ¡pum! Entonces ya era como Salí. que, ajá, entonces como sabían que yo no sé nada, era más fácil que todos estuvieran pendientes de mí. Entonces sí me siento segura. No, y esto es lo bonito quizá de estos feriados y cuando nos salimos o rompemos un poquito el molde y pasamos también de la tradición familiar ya también a hacer tus propias experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de cómo celebres un feriado o independientemente de cómo celebres una fecha en específica, yo creo que nuestros antepasados o nuestros ancestros también estarían tranquilos y felices de que vayamos haciendo también nuestras propias tradiciones, ¿no? Ujú. Porque esto, por ejemplo, lo estamos hablando ahora en difuntos. Imagínate en Semana Santa la gente cuando se van A las a las playas. playas. Oye, yo me acuerdo que mi abuelito sabía decir, siempre ha habido esta historia de que si te bañas en viernes de Ujú. Semana Santa, te conviertes en pescado. Y si te haces otra cosa, te quedas Te quedas pegada. pegado. Oye, yo me sabía acordar y a veces sabíamos ver, mi abuelito siempre ponía las noticias con el volumen así full en alto, entonces todos escuchábamos las noticias y yo de niñita y decían, en el feriado no sé cuántas personas fueron a la playa y yo le decía, papi, ¿y que todos ellos hicieron pescado? Claro, Claro, todo es el lo que mundo te se hacen reía, creer. claro, Pero bueno, sí, o sea, pero, son diferentes costumbres que ya ajá. vamos teniendo. Y claro, y es eso también de hacer tus propias Ujú. costumbres, ¿no? Y al final del día yo creo que uno tiene que recordar a la gente em, En los actos. también ajá, en los actos y a partir de sus enseñanzas también, rescatando todo lo bueno. Claro, porque no, de nada sirve ser el que más llora en la misa, ser el que El que más más se llora en el golpea el funeral, pecho, ajá, si al ajá, final no vives con los valores que te que ellos dejaron te y que te dejaron. enseñaron, porque algo que siempre me gustó de mis abuelitos es que ayudaban mucho, o sea, ayudaban hartísimo. A la vecina, a los arrendatarios, yo me acuerdo que siempre era mi abuelita, dejarán un plato a tal y ya mi abuelita después bajaba y les iba a dejar. Ujú, Entonces, es esa solidaridad con la que aprendimos y que a mí me gusta vivir y siempre que hago algo así o tengo la oportunidad de poder ayudar a alguien, me acuerdo de ellos. Entonces, ujú. yo siento que es mucho, me siento que es un mejor homenaje a tal vez ir a dormir en el cementerio solo un Ujú, día y que solo ese día lo recuerdas, siempre lo recuerdo todos los días. claro, sí. Em, yo igual, totalmente de acuerdo. Yo creo que a partir de las cosas buenas que todas esas personas que ya no están acá nos inculcaron el hecho de repartir un poquito de ese amor
yo creo que debe ser la finalidad de cada uno de estos días. Si nosotros somos felices yéndoles a dejar rosas, limpiando todo el lugar en Ujú. esta temporada, qué chévere. Pero si nosotros también somos felices viviendo, A entonces yo través creo de que ellos, a ajá, través de ellos, yo y creo de que sus mejor. enseñanzas, Ujú. también es muy bueno. Sí, Hagan entonces, lo que les haga felices. Si les hace felices ir y dormir allá, hagan. háganlo. Ajá, pero la cuestión es soltar un poco esto de que así tiene que ser y esta es la norma y porque así nos dijeron. Claro, entonces, así que eso, yo creo que vamos cerrando acá. Como siempre, recordando a todas esas personas, yo sí le quiero dedicar este espacio a mi abuelito, a mi abuelita también. Ya me puse sentimental, así que siempre con la memoria de ellos y con la memoria de todas las personas ustedes, los que están allá, viéndonos, abracen sus recuerdos y abracen cada una de sus enseñanzas. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. ¿No vas a dedicar en el capítulo? Sí, pero no. En mi mente. Entonces, corto.